Bienvenidos a Susurros de Ultratumba. En las profundidades del desierto americano, donde la civilización se desvanece y solo queda la noche, existe algo peor que cualquier animal salvaje. Son conocidos en las leyendas navajo como los skinwalkers. Seres que se despojan de su humanidad para transformarse en cualquier criatura o para imitar las voces de tus seres más queridos. Hoy presentaremos 3 relatos escalofriantes de personas que estuvieron demasiado cerca, desde un lamento humanoide en la oscuridad de un cañón hasta el ladrido que imitó a su propio perro para que le abrieran la puerta. Si eres de los que creen que una sombra es solo una sombra, prepárate para cambiar de opinión, porque después de estas historias mirarás a la oscuridad y te preguntarás: ¿qué hay realmente afuera? Ponle pausa, busca tu manta y asegúrate de que todas tus puertas y ventanas estén cerradas. Esto no es una leyenda, esto es terror puro. Empezamos. Esto no es algo que se cuente a la ligera. Esto me pasó a mí y a mi hermano hace unos 3 años, cuando estábamos de viaje por el desierto de Arizona, cerca de la reserva Navajo. Queríamos hacer un poco de senderismo y ver las estrellas lejos de la ciudad. Montamos nuestro campamento una noche, lejos de cualquier carretera, bajo un cielo que no parecía de este mundo, lleno de estrellas. Estábamos bromeando y contando historias cuando escuchamos algo. Al principio pensamos que era un coyote, pero el sonido era diferente. Era un lamento humano, pero con un gruñido profundo debajo, como si 2 voces estuvieran peleando dentro de una garganta. Nos miramos. Mi hermano, que siempre ha sido el más escéptico, dijo que era el viento, pero el lamento se hizo más fuerte. Venía del cañón que teníamos cerca. Era un sonido que te congelaba la sangre. De repente se cayó, un silencio total, tan espeso que podía sentirlo, y luego escuchamos pasos. No eran pasos humanos, eran pesados, arrastrados, como si algo grande estuviera caminando sobre 2 patas, pero no un animal normal. Y el sonido venía hacia nuestro campamento. Mi hermano encendió la linterna y apuntó hacia la oscuridad. El haz de luz se movió sobre los arbustos o las rocas, y entonces lo vimos. Era una figura oscura, alta, muy alta. Al principio pensamos que era un oso, pero sus brazos eran demasiado largos y sus piernas, aunque caminaba erguido, parecían torcidas, y cuando la linterna le dio en la cara, no tenía cara, o al menos no una que yo pudiera entender. Era como una mezcla de un humano y algo más. Sus ojos, si eran ojos, brillaban con un color rojo, como brasas en la oscuridad, y en lugar de boca tenía como una mueca que parecía estirarse más allá de lo natural. La criatura no nos atacó, solo se quedó allí, mirándonos, suspirando. El aliento que salía de su pecho era como un gemido silencioso. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que calaba los huesos. Nos quedamos paralizados, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Mi hermano y yo nos agarramos fuerte, sin poder hacer nada. La criatura nos miró por un largo rato, y luego, lentamente, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad del cañón. No dormimos esa noche, recogimos todo y nos fuimos al amanecer. Nunca le contamos esto a nadie, hasta ahora. No sé qué era, pero sé que no era un animal y no era un humano. Y desde entonces no hemos vuelto al desierto. Vivíamos en un rancho aislado, en Nuevo México. Mi esposo, mis 2 hijos pequeños y yo. Nuestra compañía principal era nuestro perro, un pastor alemán llamado Gus, que era muy protector.
Una noche, mi esposo estaba trabajando en el turno nocturno y los niños y yo estábamos solos en la casa. Hacía frío y Gus estaba dentro, durmiendo a los pies de mi cama. De repente, escuché un rasguño en la puerta trasera, la que da al patio. Pensé que Gus quería salir, pero él estaba justo aquí. El rasguño se repitió. Fui a la puerta, miré por la mirilla, pero no vi nada. El rasguño era suave, rítmico. Volví a la cama, un poco nerviosa, y Gus levantó la cabeza, emitió un gruñido bajo, no un gruñido normal, sino uno que parecía venir de muy dentro de su pecho. Miró hacia la puerta. Luego escuchamos un suave tap, tap, tap en la ventana de la cocina. Era como si alguien golpeara con la yema de un dedo. Me puse de pie, sintiendo un escalofrío, y entonces lo escuché. La voz de Gus, pero no era Gus, era su voz. Sí, el ladrido y el gruñido que hacía cuando quería algo, pero no venía de la cama, venía de afuera, de la ventana de la cocina. Y luego, una voz humana, grave y susurrante, imitó el sonido de un bebé llorando. Mi corazón se detuvo. Mi verdadero Gus, el que estaba a mis pies, se levantó de golpe, con las orejas hacia atrás, y empezó a gruñir furiosamente hacia la puerta, los pelos de su lomo erizados. Estaba aterrorizado. Me di cuenta lo que estaba afuera. No era Gus, era algo que quería entrar, algo que estaba usando la voz de mi perro, y luego la de un bebé para engañarme. No encendí ninguna luz, no hice ningún ruido, solo me quedé allí, en la oscuridad, con mis hijos durmiendo y Gus gruñendo sin parar. Los golpes en la ventana se hicieron muy fuertes. La voz de Gus, la de afuera, empezó a ladrar de una forma extraña, casi suplicante, y luego la voz del bebé lloró de nuevo, esta vez más cerca, justo al lado de la ventana. Pasé el resto de la noche abrazando a mis hijos, con Gus pegado a mí, gruñendo a cada sonido. No abrí la puerta, no me moví. Al amanecer, cuando el sol empezó a salir, todo se detuvo, el silencio volvió. Cuando mi esposo regresó, le conté todo. Él es nativo americano y me miró con una expresión grave. Era un skinwalker, me dijo. Estaba tratando de imitar las voces de los que amas para que le abrieras la puerta. Desde entonces tenemos rejas en todas las ventanas y nunca, bajo ninguna circunstancia, abrimos la puerta a nadie después del anochecer. Todavía escucho esa voz a veces en la lejanía llamando a mi perro. Siempre he sido escéptico con las historias de miedo, pero lo que me pasó el verano pasado me hizo cambiar de opinión. Estaba de vacaciones en la casa de mis abuelos, en una zona rural de Arizona, en medio de la nada. No hay mucha gente por ahí, solo algunas granjas dispersas. Una noche estaba en mi habitación leyendo un cómic. Mis abuelos ya estaban dormidos. Escuché un ruido afuera, era un rasguño, como si algo estuviera raspando la pared exterior de la casa. Pensé que sería un gato o un mapache. El rasguño se detuvo y luego escuché un golpecito suave en mi ventana. Tap, tap, tap. Me quedé quieto. La ventana estaba cerrada, pero podía ver una sombra. Era una sombra grande, pero no podía distinguir bien la forma. Me levanté y me acerqué a la ventana, intentando ver qué era. La cortina estaba corrida, así que asomé un poco la cabeza y lo que vi me hizo retroceder de golpe. Había una figura de pie justo afuera de mi ventana. Era increíblemente alta y delgada, con extremidades que parecían demasiado largas y anguladas. Su piel era como un cuero seco, arrugado y grisáceo.
No llevaba ropa, o al menos no lo parecía. Y su cabeza era lo más horrible. Tenía como una especie de cráneo alargado, con ojos hundidos que parecían brillar con una luz propia, de color amarillo pálido. Y su boca era una línea fina y larga, sin labios, que parecía sonreír de una forma antinatural. La criatura levantó una mano y vi que tenía garras largas y afiladas. Levantó la mano y la puso en el cristal de mi ventana, justo donde había estado golpeando. Podía ver sus venas oscuras y gruesas debajo de la piel. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No podía moverme. Estaba paralizado. La criatura me miró fijamente y luego, con la otra mano, empezó a golpear suavemente la ventana. De nuevo, tap, tap, tap. Pero esta vez el sonido no era inocente, era una invitación. En mi mente escuché una voz. No era una voz que yo reconociera, era una voz seca y áspera, como la de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. Déjame entrar. Susurró. Solo quiero jugar. Retrocedí de la ventana, tropezando con una silla. La criatura se quedó allí, golpeando suavemente el cristal, sus ojos amarillos fijos en mí. Entendí que no era un juego, no era un animal, era algo mucho peor. Grité con todas mis fuerzas. Mis abuelos se despertaron y vinieron corriendo cuando encendieron las luces. La criatura ya no estaba. La ventana estaba intacta. Mis abuelos nunca me creyeron del todo. Dijeron que fue una pesadilla, pero yo sé lo que vi. Y desde esa noche no duermo con la ventana abierta. Y cada vez que escucho un tap, tap, tap en la noche, el corazón se me acelera. Y me pregunto si el visitante de la noche, el Skinwalker, sigue buscando con quién jugar. Y así concluye nuestro recorrido por el lado más oscuro de las leyendas. Tres relatos que demuestran una cosa: la verdadera amenaza a veces no viene de un monstruo que no puedes ver, sino de uno que puede imitar perfectamente a quienes más amas. La próxima vez que escuches un aullido extraño en la noche, o que alguien llame a tu puerta con una voz familiar cuando estás solo, recuerda estas historias. Piensa en el hombre que escuchó la voz de su perro justo afuera. Y no mires por la mirilla, ahora es tu turno. ¿Qué historia te pareció la más aterradora? ¿Conocías la leyenda del Skinwalker? Déjame tu comentario abajo. Tu interacción es lo que mantiene vivo el canal y nos ayuda a seguir explorando lo desconocido. Si tienes tu propia experiencia paranormal o un relato que crees que debamos escuchar, envíamelo. Podría ser el próximo video. Suscríbete, dale me gusta si logramos darte un buen escalofrío y activa la campana para que YouTube te avise cuando subamos la próxima historia. Nos vemos en la oscuridad. Buenas noches.